Aló, ¿no escuchó? Buenas tardes. Chat comunitario, ¿no? Veremos si es posible que se puedan acercar algunos estudiantes para la charla. Pedro Morán. Buenas tardes, Pedro. Esta persona que estaba... Buenas tardes, Pedro. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Armando Suárez. Ok, entendido, gracias. Entonces, ¿cómo puedan conecten el video si tienen?
Ah, ninguno tiene cámara. ¿No la tiene aquí o Laura Romero? Los que me oigo, por favor, repórtense. Necesito verificar. Aló, ¿me escucha? ¿Sí? Armando. Está bien. Erwin. Aló, ¿me escucha? ¿Sí? Estamos bien. ¿Alguien más? Quiero verificar que todos me están escuchando. Todos los presentes hasta ahora. 3 personas. 5, ¿sí? Somos 5. Isaac Sojo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por entreneros, por lo menos. 6 en total. Bueno, estamos oficialmente el semestre, a pesar de que ya ustedes tienen disponible ya el 10% para trabajar con él. Pero técnicamente las clases comenzarían ya oficialmente desde a partir de la semana que viene. El semestre termina a finales de julio. La fecha que tienen Junio. para sí. La fecha que tienen ahí de finalización del 10% es 2 semanas antes del 20. O sea, ya para esa fecha va el 20 a estar cargado. Ya lo tendré pues colocado en la plataforma. Porque el 20 termina 2 semanas después. ¿Okay? Estoy entre cortar el 10% antes o aún tienen tiempo. Pero vamos a ver. Estaba revisando a ver si quienes habían entregado, si alguno había entregado ya. Cualquier duda que tengan, tuvimos básicamente no tuvimos la semana pasada, primera semana prácticamente contacto. Pero a través del grupo me pueden hacer cualquier consulta que tengan hacer. También por la plataforma, voy a estar registrando la plataforma, pero si quieren una respuesta un poquito más rápida, tendrá que ser mejor preferir utilizar el grupo WhatsApp. No sé si tienen el otro que está también de Google, otro grupo. Que también pueden utilizarlo, aunque no tengo un grupo creado allí. Pues lo podemos hacer en el Telegram. Telegram, si alguien tiene más facilidad o le preferiría el Telegram, me puede avisar para ver si creamos un grupo en Telegram también. O el mismo grupo en Telegram. Para que les sea más fácil comunicarse. Creo que consumiríamos menos megas también. Bueno, este es teóricamente la segunda clase, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Y a ver si después nos da tiempo de terminar el ejercicio. Si no, igualito lo voy a poner en el grupo. Lo pueden, porque de aquí a que monten
La grabación va a ser un poquito más larga. Entonces, del ejercicio que vamos a ver ahora. Yacimientos 1, como tal, es la primera de las 3 materias que, puedo decir así, forman el eje principal de lo que es la ingeniería en petróleo. O sea, yacimiento es la razón de ser de la industria petrolera, la razón de ser de la ingeniería de petróleo. Ingeniería, mi conexión a internet es inestable. Voy a tratar de ir un poquito más lento, pues, a ver si eso afecta menos con el ingeniería de petróleo sin yacimientos. No es nada. Perforación de pozos petroleros, si no existe un yacimiento, no tiene sentido. El exploratorio tal vez, tratando de conseguirlo. Pero si no lo consigue, ¿para qué vamos a seguir perforando pozos en la misma zona? Un desarrollo de gran escala de pozos, si no tienen un yacimiento, no tiene sentido. ¿Para qué construir estaciones de flujo si no tengo petróleo que producir? Pues no tengo yacimiento. Entonces, a la final, todo gira alrededor de esto. Lo que justifica la perforación de pozos son los yacimientos, lo que justifica la construcción de infraestructuras son los yacimientos. Y entender lo que es el yacimiento, cómo funciona, es la razón principal de ser de la ingeniería de petróleo. Eso implica tener un poco la mente abierta, no partir de que 1 más 1 tiene que ser 2, pudiera ser 2,5, 2 y 1, 2,1, 2,2, algo así, tal vez 1,8. En la parte de lo que es la ecuación de Archie, van a ver que hay 3 coeficientes. Cuando hablemos de eso, van a haber 3 coeficientes, M, N y A. Tradicionalmente se utiliza cuando no se tiene información del yacimiento para hacer cualquier primera aproximación de datos del yacimiento. Se utiliza M igual a 2, N igual a 2 y A 0,81 si es arena, 1 si es calizas o dolomitas. ¿Okay? Pero una vez que tú tienes ya información del yacimiento, ya necesariamente, ya los valores cambian. Ahora, ¿cuánto puede cambiar? Los dos se pueden transformar en 198, 195, 201, o sea, valores bastante cercanos. Pero cuando hablamos de eso representa y tiene un impacto bastante alto, pues la porosidad es la saturación de agua y por ende la saturación de petróleo. Entonces, esos pequeños detallitos pueden representar unos cuantos miles de barriles de petróleo. Entonces, en el caso de yacimientos, no podemos estar amarrados a un aspecto único, inconmovible de que eso, en general, cuando tenemos el marco, vamos a tener el marco de lo que es el yacimiento, con sus características generales, todo eso, pero lo que hay que entender es que no es tan fácil, no es una caja de zapatos. Pudiera ser una caja de zapatos llena de arena. Es a lo que más, es una de las cosas que se parece bastante. Pero lo de la forma de caja de zapatos no, porque un yacimiento no es cuadrado, no es rectangular, no es. Pero vamos a ver en yacimientos 3 que algunos cálculos matemáticos, cuando se habla mucho de yacimientos lineales, y es aproximar el yacimiento en su forma a una caja de zapatos. ¿Por qué? Porque es fácil hacerlo. Claro está, teniendo las otras consideraciones implícitas en lo que es un yacimiento. Pero desde el punto de vista físico, para manejar algunas cosas, detalles, está bien. Pero ese yacimiento es 3. Ahorita necesitamos conocer todos los detalles de lo que es el yacimiento que está implícito en él, conocerlo. Que es un decir, vamos a conocer algunos aspectos de conocer un yacimiento, y ese es el trabajo de un custodio de yacimiento.
Cuando tú estás trabajando, te dicen, tú eres el custodio del yacimiento, uno, lo primero que tienes que hacer es aprenderte todo sobre él. Las porosidades, cómo varía, en qué dirección, cuáles son las zonas más prospectivas, cuáles son las menos prospectivas, cuál es la saturación óptima para que puedas tener una buena productividad. Si tienes la saturación de este orden, pues, es posible tener una zona prospectiva en eso. O sea, ese tipo de detalles, de particulares, tienes que aprender a visualizarlo, a entenderlo y conocer cómo te afecta. Entonces, no es simplemente aprenderse de memoria una grabación, un concepto, porosidad es tal, pero hay que tener mucho en cuenta que la porosidad como concepto es, pero es todo el tiempo lo mismo. Los tamaños de los granos son igual, todo eso, no. Entonces, el valor cambia, las condiciones cambian, los efectos que eso tiene cambian, y por lo tanto, el yacimiento es voluble en eso. Entonces, hay que estar preparado para ser capaz de interpretar en función de cómo opera una definición de él. Cada yacimiento tiene su particular forma de definirlo. Hay unas definiciones generales que aplican para todos, pero otras que no. Entonces, es importante tener claro de que no es simplemente aprenderse de memoria algo, sino entender qué significado tiene eso y a qué tanto se ajusta a la realidad física del yacimiento. Hay muchos conceptos que si los vamos a ver realmente, no se ajustan mucho a la realidad física, pero sirven para trabajar. Claro está, tú tienes que estar pendiente, porque tú sabes que los resultados de eso van a estar desviados, tanto o cuanto por tanto, dependiendo de lo que en realidad sea lo que hay allí. Entonces, hay que aprender a visualizar, a ver un poquito más allá de lo que aparenta. Hay que entender lo que son los conceptos, no simplemente, como le digo, saberse de memoria, repetir uno, porque si vamos a buscar un concepto sobre porosidad, podemos revisar 10 autores y de cada uno puedes conseguir pequeñas variaciones con respecto al concepto que otros tienen. Y aquel también con respecto a este y con respecto al otro. Y aquel con respecto a los tres que están aquí. O sea, no puede haber un concepto único, porque las características de cada yacimiento son particulares. Entonces, tenemos que entender eso y conocer con lo que estamos trabajando. Bueno, entonces, en ingeniería de yacimientos 1 vamos a trabajar básicamente orientado a lo que es conocer lo que son los tipos de yacimientos, lo que son sus características generales, sus propiedades básicas, físicas y de los fluidos que están allí presentes. Vamos a conocer lo que son las propiedades PBT, que son las propiedades de los fluidos que son afectadas por los cambios de presión y temperatura. Vamos a ver lo que es balance de materiales. Y antes de eso tenemos que hablar de una de las cosas que tenemos que saber de los yacimientos, cuánto petróleo hay allí y cuánto de ese realmente estimamos que se puede recuperar, porque no lo podemos sacar todo. Pero mientras más saquemos, mucho mejor. Sin embargo, la naturaleza hace que en algunos yacimientos yo pueda, con la ayuda de lo que el yacimiento tiene, conseguir hasta un 40% de lo que está allí, 30% de lo que está allí. Pero en otros no voy a pasar del 15%. Entonces la idea es que ese 15, de alguna forma, como ingenieros, no las ingeniemos para hacer que esté más alto. Entonces, para eso necesitas conocer y entender cómo funciona el yacimiento. Y la idea de esta materia son precisamente que aprendamos a conocer al principal actor de la industria petrolera, el yacimiento. Vamos a ver cómo se pueden clasificar los yacimientos.
y sobre todo desde el punto de vista energético. ¿Por qué energético? Porque la energía asociada con la presión o con el potencial, o lo dicen algunos, potencial energético de energía, es el elemento que ayuda a que se produzca más petróleo de los yacimientos. Cuando esa energía es insuficiente para ayudarme, tengo que yo buscar la forma de cómo hacer que el yacimiento pueda darme una recuperación rentable, una cantidad de barriles lo suficientemente buena para justificar todo lo que haya que hacer ahí. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, primero, que son los yacimientos, cómo se clasifican, qué elementos influyen en esa clasificación, cómo estimamos cuánto existe allí, estimar. Lo que se llama POE y reserva se habla siempre de un estimado. Son cifras estimadas, pero en la medida en que tengamos más información, se acerca un poquito más a la realidad. La tecnología está ayudando a que eso sea, que aún con el hecho de que la información que podamos disponer de un yacimiento no alcance el 20% de lo que el área o superficie del yacimiento o el volumen del yacimiento es. Con eso podemos obtener un estimado bastante respetable si sabemos trabajar. Claro está, con la ayuda de los petrofísicos, con la ayuda de los geólogos, si no, andamos perdidos todos. Por eso es que geología, tanto geología como petrofísica, caen dentro de lo que es la área de yacimiento. Están asociados con el yacimiento. Entonces, una vez que conozcamos el petróleo, vamos a determinar cuánto es lo que está allí y es lo que se llama reservas. ¿Cuánto petróleo realmente puedo obtener del yacimiento? En yacimientos 3, vamos a ver, aparte de la energía natural del yacimiento, ¿qué otra cosa me puede ayudar a sacar petróleo del yacimiento? A extraer petróleo del yacimiento. Esos son los métodos de recuperación o adicional. No de producción, producción es otra cosa. Recuperación. Cuando hablamos de recuperación estamos hablando de reservas. Cuando hablamos de producción es lo que produce un pozo. ¿Okay? Tienen relación, por decirlo así. Pero cuando estamos hablando de yacimiento hablamos de reservas, no de producción. Cuando hablamos de pozo hablamos de producción. En superficie hablamos de producción. En subsuelo hablamos de reservas. Entonces, es el mismo petróleo negro. Pero bueno, son detalles. Y la idea es que se vayan poco a poco ajustando a la terminología. A muy pocos ingenieros de petróleo le atrae la idea de trabajar con yacimientos, siendo la razón de ser de su carrera. Perdón. Es cuestión de gusto. Mucho porque dicen que es muy complicado, ¿no? Como le digo, es complicado por la naturaleza. La naturaleza es complicada. Y el hecho en sí de ello es complicado. Pero todas las herramientas que se cuentan para manejarlo hacen que se pueda manejar relativamente fácil. Que sea fácil entender de lo que estamos trabajando. Con todo y que lo que sucede allí es muchísimo más complejo que ahí. Pero hay herramientas que me pueden dar aproximaciones o promedios tales que se acercan bastante a la realidad. Es ideal si tú tienes un estimado de que un pozo te va a producir 1000 barriles por día y tu desviación respecto a lo que esperas sea un 10%, 20%. A que sea un 80%, híjole, pero un 10% está dentro de lo normal. Así que eso no es mal de preocuparse, pero poco a poco, son cosas que se aprenden. No sé. Ustedes van a salir de la universidad apenas teniendo las nociones básicas de muchas cosas. Ya el interés de ustedes es lo que los va a llevar a ser los profesionales que ustedes quieren ser. No es la universidad, es lo que ustedes vayan a poner de su parte. Igual que en esta materia. ¿Qué pueden conseguir ustedes de esta materia? Lo que ustedes quieran conseguir. Si solamente quieren conseguir una nota, a lo mejor la consiguen y pasan. Puede ser buena, puede ser regular, pero lo conseguiste lo vas a conseguir a base de trabajo, lo vas a conseguir a base de tratar de hacer otras cosas que no son el trabajo que tienes que colocar.
eso queda a criterio de cada quien. ¿Okay? Tengo una en la sala de espera, disculpa. Bueno, entonces reservas de la primera parte, y la primera unidad cubre básicamente esa parte. Manejar en términos generales lo que es el yacimiento, sus características macro. Después en la segunda unidad vamos a pasar a ver, comenzar a ver la parte más en detalle de algunas características internas del yacimiento que influyen en que los fluidos se puedan mover o no se puedan mover de ahí, que queden atrapados, que yo tenga que buscar otras herramientas para tratar de sacarlo y recuperarlo, que me ayude a salir más bien. Okay. Bueno, entonces reservas es la parte importante en que termina la primera unidad, que deberíamos cubrir una buena parte de lo que es el corte. Básicamente va a estar muy definido por allí con lo que es reserva. El segundo corte va a estar definido con lo que son las propiedades físicas y las propiedades de la roca y de los fluidos. Y la última tiene que ver más con métodos de recuperación, de estimación de reservas, balance de materiales, análisis de curva de destinación, que las vamos a hablar al principio, pero ahí vamos a ver un poquito más de detalle de cada una de ellas. Ok, el ejercicio que vamos a ver ahora, voy a compartir pantalla para que nos vamos para allá. Ya se me perdió. Ok. Ahí dice ejercicio. En realidad vamos a ver uno solo. ¿Qué es lo que sucede? Esto me va a permitir hallar varias cosas de las que he mencionado. Saber cuánto petróleo hay en sitio, cuánto puedo recuperar, de qué forma puedo obtener o estimar cuánto es eso que puedo recuperar en función de qué. ¿Okay? Ok, tenemos con respecto a la forma que vamos a manejar aquí, hay otra forma de manejar todo lo que tiene que ver con la parte de POE, de la cual hablaremos un poquito más, aunque le va a tener más utilidad para ustedes en yacimientos, no en esta materia por específica. Ok, tenemos un yacimiento recién descubierto, se tiene la siguiente información. Área superficial estimada. La única forma de saber cuál es el área de la superficie posible de un yacimiento es con sísmica. ¿Quién me dice que hay un yacimiento? Un pozo exploratorio. Un pozo exploratorio es un hueco. Ponle el diámetro más grande que puede terminar un pozo de esto en 9/5 de pulgada. Un pie que son 30 centímetros aproximadamente, tiene 12 pulgadas. Y 9/5 es un revestidor grande para un hueco de producción. Pero bueno, depende de la profundidad. Ahora, imagínate un hoyo de ese tamaño en el área de Maracaibo. Porque hay yacimientos que tienen la misma área superficial que tiene Maracaibo. O que puede tener, hay algunos que tienen el barrio más grande que tal vez Raúl Leoni o la parte del Silencio, o el área de San Francisco. Son una zona extensa
desde el punto de vista superficial. Es muy grande. En espesor estimado, pueden ser 30, 40, pueden ser 100 pies, pueden ser 1000 pies. Es variable. Pero un pie son 30 centímetros. Tiene 10 pies, son 300 centímetros, 3 metros. La altura de una persona. 300 centímetros. Un poco más, bueno, una persona alta. Entonces, es un buen tamaño para un yacimiento. Ahora, hay de mucho más que eso, de 500 pies. O sea, 3, 4 apartamentos juntos. Sí los hay, y los hay tan pequeños como la altura de una silla. Pero de extensión en un yacimiento de ese espesor, que tenga el área de Maracaibo, ¿cierto? Hay petróleo y en cantidad. Bueno, porosidad. Los espacios vacíos dentro de la matriz de la roca, que es donde están los fluidos almacenados. Saturación inicial de agua. Todas las rocas inicialmente tienen agua. Cuando ocurre el proceso de migración del petróleo desde la roca madre hasta lo que va a ser la roca de yacimiento, ¿qué consigue ahí en la roca de yacimiento? En lo que va a ser la roca de yacimiento cuando llega, agua. ¿A quién tiene que sacar de ahí? Al agua. ¿La puede sacar toda? No. Es imposible. Al igual, de la misma forma que después que entre ese petróleo allí, va a haber una parte de ese petróleo que no voy a poder sacar. Por la misma razón de que no puedo sacar el agua. Las propiedades capilares de la roca. Entonces, según esto me quedan 10 minutos. Bueno, hablé mucho de lo que ya había hablado. El caso es que, vamos a ver, la saturación inicial de agua está allí. Igual que va a haber una saturación residual de petróleo. Una saturación residual de petróleo, como le digo, después que el petróleo entra allí, hay una parte que después no puede salir. Y eso es lo que se llama residual. O sea, las condiciones a las cuales saldrá normalmente el petróleo de allí, hay que cambiarlas para que parte de ese petróleo se pueda volver a sacar. Factor volumétrico del petróleo. ¿Cómo me cambia de volumen el petróleo que está en el yacimiento, sometido a presión, hasta cuando lo llevo en superficie donde ya no tiene presión? Tiene la presión atmosférica. Determinar petróleo in situ, vamos a ver, con esos datos que está ahí. ¿Qué utilizo para eso? Necesito el área superficial, necesito el espesor, necesito uno menos la saturación de agua, que es saturación de petróleo. Necesito la porosidad y necesito el factor volumétrico del petróleo. Con esos datos, yo puedo calcular cuánto petróleo hay en sitio. Ustedes me dirán, el área, como digo, lo puedo obtener de sísmica. El espesor, ¿de dónde lo saco? El primer pozo que tenga, con ese estimo aproximadamente cuál es el primer estimado, pero necesito hacerlo. Una vez que ya tengo definido en el pozo cuál es el tope y base, dependiendo del tamaño, si tiene más de 200, 300 pies de espesor, en sísmica se pudiera tratar de seguir arealmente el espesor. Pero si tiene 20 pies, olvídense, la sísmica no lo ve. En la sísmica no hay forma de que tú puedas seguir el espesor de un yacimiento de 20 pies en una sísmica cuya lo más detallado que puede ver tiene que tener por lo menos 50 pies.
trata. En estos momentos hay muchos cambios en reevaluación de sísmica que pueden llegar a obtener mucha más información de lo que antes existía. Entonces, POES, petróleo original en sitio, 7758 es una constante de conversión que me transforma los acres, que es lo que está expresado del área, a pies cuadrados. Y al mismo tiempo, esos pies cuadrados, con los pies del espesor que se convierten en pies cúbicos, transformarlos en barriles. Esa es la función del 7758. 7758 sale de 43.560 pies cuadrados por acre, dividido entre 5,615 pies cúbicos de yacimiento sobre barriles de yacimiento, o pies cúbicos sobre barriles. Esa relación es el 7758. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando tenemos yacimiento es saber cuánto petróleo hay ahí. Después de eso vamos con otra. No me quiere hacer caso. Me hizo caso más ahora. Ok. Necesito estimar cuánto se puede sacar de ahí. Para eso tengo que averiguar un poco de cosas. La porosidad ya la vimos que la consigo de los perfiles, la saturación de agua también, el factor volumétrico del petróleo lo consigo de las características del crudo. Permeabilidad. Me van a disculpar un momento, tengo que tocar la pantalla. La permeabilidad se puede estimar a partir de los registros también. Viscosidad del petróleo, necesito saber qué tipo de petróleo tengo allí, y en función de ciertas características se puede estimar la viscosidad. Saturación inicial de agua, está bien, me lo puedo obtener de los registros. Presión de burbujeo, tengo que conocer el tipo de crudo, qué presión tiene el yacimiento, y investigar sobre otros yacimientos que se han descubierto y tener una idea de eso. Presión de abandono es un estimado de cuál es la presión más baja que va a tener el yacimiento hasta que me produzca petróleo comercial, sin hacer yo más nada que poner los pozos a producción. Tal vez utilizar levantamiento artificial, cosas así, hacerle algunos que otro tipo de fraccionamiento de los pozos, trabajo de estimulación. Con esa información, yo tengo los datos para aplicar ese factor. Hay ecuaciones de estas. Este es para gas en solución. Ese es uno de los mecanismos, cuando revisamos la parte de un tipo de yacimiento, es uno de los mecanismos de producción de uno de los yacimientos. Gas en solución, ¿qué significa? El petróleo y el gas coexisten en el yacimiento como hidrocarburos y pudieran estar en un solo estado. Ese estado debería ser líquido, lo cual significa que el gas de alguna forma tiene que estar dentro del líquido, ser parte del líquido. Está en solución en el líquido. Eso por efecto de la presión y la temperatura a la cual está el fluido en el yacimiento. Si esa presión me baja y va a bajar en la medida que yo produzca, automáticamente parte de ese gas se va a comenzar a liberar. Entonces, esa liberación de gas permite que luego el gas que sale del petróleo comience a expandir. Y esa expansión de ese gas, de ese petróleo y del gas, hace que se pueda producir. Entonces, es un mecanismo natural del yacimiento, no hay mucho, yo no tengo nada que hacer ahí. Los ingenieros de petróleo, los ingenieros de producción, con lo que tienen que ver es con los métodos de levantamiento artificial, que son otra cosa. Nunca me confundan mecanismo de producción con método de levantamiento artificial. Levantamiento artificial son los sistemas de bombeo
Levantamiento artificial es levantamiento artificial por inyección de gas al pozo para levantamiento, no para recuperación adicional. ¿Ok? Esos son los métodos de levantamiento. Simplemente me sacan el petróleo que el yacimiento coloca en el fondo del pozo y lo sacan a superficie. Esa es la función de los métodos de producción. El mecanismo de producción es el que pone el que empuja el petróleo desde el fondo del yacimiento hasta los pozos para ser producido. O extraído de ahí con los métodos de producción. Entonces, con estos datos que están acá, que están en la parte, aquel tipo de información, en la información anterior, podemos, aplicando esa ecuación, determinar que podemos recuperar aproximadamente un 57% aproximadamente, un 57% del petróleo que está en sitio. FR, factor de recobro. Este es lo que llaman las ecuaciones de ARPS. Son correlaciones numéricas que se han hecho en función de una gran cantidad de yacimientos que tienen ese mismo mecanismo, cómo se comportan los sistemas, cuál ha sido su factor de recobro histórico. Simplemente agarras todo eso, lo mezclas y haces en una batidora y sacas una correlación. La prueba, y si funciona o se data valores cercanos para esos mismos yacimientos, sin problema, la puedes utilizar como un estimado preliminar, es un estimado inicial para tener algo, un punto de referencia. Al igual que este es para gas en solución, también los hay para empuje hidráulico. De eso vamos a hablar en el curso de la semana que viene, vamos a ver en la próxima charla, que posiblemente vamos a terminar con esta.